Hermanos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de hoy martes, en la que continuamos con el estudio de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Pero antes de comenzar, vamos a encomendarnos al Espíritu Santo con una oración. Va a estar a cargo nuestro hermano Graciano. Hermanos, buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra, viva y eterna, se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Graciano. Hermanos, entonces, continuamos con que vamos a, y estoy seguro que la tenemos que terminar hoy día, la segunda carta de Pablo a Timoteo. Ya hemos hablado un montón de Timoteo. Nos está dándole una serie de indicaciones, orientaciones para la manera de guiar a la comunidad en Éfeso, pero también a nivel personal. Nos quedamos para empezar el capítulo 3, ¿no? Entonces, rapidito corremos lo que hemos visto, el saludo inicial, acción de gracias, el ministerio de Timoteo, la prisión de Pablo, fatigas del apóstol, sufrimiento, ejemplo de Cristo, los falsos maestros y la bondad del servidor de Cristo. Entonces, salvo que esté mal, me corrigen, nos quedamos para empezar acá, ¿no? La impiedad de los últimos tiempos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, Atilio. está Está bien. bien. Sí, quería hacer una consulta. Se me quedó la vez pasada, la clase pasada. ¿A qué se refería cuando le dice no seas en la bondad del Señor de Cristo, el anterior, no seas a los impulsos propios de la juventud y busca la justicia, fe, el amor y paz? O sea, ¿cuáles impulsos impropios o impulsos propios de la juventud? ¿Cuáles serían esos impulsos que le pide a Timoteo que no? Claro, eso lo podemos pensar nosotros fácilmente. ¿Cuáles pueden ser esos impulsos propios de la juventud que no recomienda Pablo? Esos impulsos. El joven es mucho de arrebatos, de impulso, de no pensar las cosas. A eso se refiere. O sea, de actuar sin pensar mucho, algo así, de no eh, Impulsivamente, claro. impulsivamente. Ah, ya, 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 ya. Claro, claro. Uno en la medida en que va siendo, ganando años y ganando experiencia, va siendo más maduro, más reflexivo, pero de muchacho, como se dice, uno es un aventado, pues. No mide el riesgo en ningún sentido. A ver, ¿quién puede leer esta película, La impiedad de los últimos tiempos? Yo puedo leer. Dale, claro. La impiedad de los últimos tiempos. Quiero que sepas que en los últimos tiempos sobrevendrán momentos difíciles, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, jactanciosos, soberbios, difamadores, rebeldes con sus padres, desagradecidos, impíos, incapaces de amar, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, aventureros, obcecados, más amantes de los placeres que de Dios, y aunque harán ostentación de piedad, carecerán realmente de ella. Apártate de esa gente.
Así son los que se introducen en los hogares, seduciendo a mujeres frívolas y llenas de pecados, que se dejan arrastrar por toda clase de pasiones, esas que siempre están aprendiendo, pero nunca llegan a conocer la verdad. Así como Janés y Jambres se opusieron a Moisés, ellos también se opondrán a la verdad. Son hombres de mentalidad corrompida, descalificados en lo que se refiere a la fe, pero no irán lejos, porque su insensatez se pondrá de manifiesto como la de aquellos. Gracias, Graciano. Vemos alguna advertencia muy fuerte y da una lista de debilidades del ser humano. Empieza en la segunda línea: egoístas, amigos del dinero, jactanciosos, soberbios, difamadores, rebeldes con sus padres, desagradecidos, impíos, incapaces de amar, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, aventureros, obcecados, más amantes de los placeres que de Dios. Miren, tremenda lista, que de paso sirve para evaluarnos cada uno consigo mismo, ¿no? De paso. De paso sirve también cuando nos preparamos para la confesión. Esta lista puede ser una ayuda. He caído en alguna de estas cosas en un momento y quiero confesarme por ello. Y Pablo le dice a Timoteo: apártate de esa gente. A ver, continuamos. Las persecuciones a causa de la fe. Yo la leo, profesor. Gracias, Mary. Mm. Las persecuciones a causa de la fe, perdón. Tú, en cambio, has seguido de cerca mi enseñanza, mi modo de vida y mis proyectos de mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, así como también las persecuciones y los sufrimientos que debía soportar en Antioquía, Iconia y Listra. ¿Qué persecuciones no he tenido que padecer? Pero de todas me libró el Señor. Por lo demás, los que quieran ser fieles a Dios en Cristo Jesús tendrán que sufrir persecución. Los pecadores y los impostores, en cambio, irán de mal en peor, engañando a los demás. Se engañarán a sí mismos. Gracias, Mary. Está clarito, ¿no? Le dice a Timoteo: tú has seguido de cerca mi enseñanza, mi modo de vida y mis proyectos, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Y el segundo párrafo ya viene para todos nosotros. Los que quieran ser fieles a Dios en Cristo Jesús tendrán que sufrir persecución. El tema es que las persecuciones que sentimos y que sufrimos ahora, por lo menos en nuestra región, son mucho menores, muchísimo menores que las que sufrían ellos, los cristianos en tiempo de Pablo. Pero igual las tenemos. Tampoco caigamos en el error. No sé si alguien quiere comentar sobre esto.
¿Qué persecuciones sufrimos nosotros a causa de nuestra fe? Sí, Atilio. La burla, la sorna, o sea, nos hacen bromas cuando uno habla de Cristo, de la importancia de la lectura de la Biblia. Algunas personas decían, y estás loco, ¿tú qué te ha pasado? ¿Por qué hablas así? Pero ¿por qué hablar de la Biblia es una locura, ¿no? O sea, está fuera del lugar. O sea, eso creo que vivimos ahora, ¿no? O sea, lo normal es no leer la Biblia y lo anormal es leerla, ¿no? Me parece. O sea, es lo que veo, ¿no? Claro, bien dicho, Atilio. Y eso sería una persecución actual por nuestra fe. Graciano, sí, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Lo que está pasando en África es una persecución terrible, ¿no? Están matando a muchos por ser cristianos nada más, extremistas que matan a cristianos, incluidos religiosos, religiosas, ¿no? Y gente común que son cristianos. Es una matanza bárbara. Claro, efectivamente, y sucede hoy, pero claro, no acá, no en nuestras tierras, pero sí, es cierto. Augusto, adelante, por favor. Buenas noches. También hay, aparte de estas persecuciones, digamos, más evidentes como son la matanza a los cristianos, hay una persecución que viene a un nivel, digo, más escondido, que poco a poco se está viendo más en la sociedad. Eh, por ejemplo, ya se está penalizando por rezar al frente de los abortorios. Comenzó en Estados Unidos hace algunos años. Se extendió ya por varios países, ¿no? Que están arrestando personas, aunque recen en silencio. Una chica en silencio, estaba completo silencio sin ningún rosario, nada, rezando solo al frente de un abortorio. Le dijeron, dijo que ella estaba rezando en su mente nomás, la arrestaron. Luego, hay un país que ha prohibido orar en espacios públicos. También eso se va a estar dando y se va a estar extendiendo, ¿no? Quizás a nuestro país llegue más tarde, pero yo creo que va a llegar también, porque le- el mundo está empujando tratando de que lo normal sea no ser cristiano, de que lo normal sea no tener fe, y está tratando de empujar esa ola, y está tratando de que, más bien está tratando de que se busque no promulgar el evangelio, que sea todo lo contrario, y que si lo promulgas va a haber consecuencias, ¿no? Y eso yo lo voy viendo ya poco a poco, cada vez se está extendiendo más, ¿no? Por ejemplo, otra cosa, quizás no va en contra de la fe directamente, pero sí en contra de los valores cristianos, ¿no? En Canadá, y el 10% de las personas mayores están muriendo por eutanasia. Eso ya se está volviendo. ¿Por qué? Porque se sienten tan faltos de amor de sus familiares, y se sienten tan presionados para no ser una carga y para que no tengan que mendigar, que dicen prefiero morir, ¿no? Y entonces es una visión totalmente anticristiana, ¿no? Y eso cada vez son pequeñas persecuciones a nuestra fe que van doblegándonos, ¿no? Y es como la rana, que la van cociendo poquito a poquito y no se da cuenta que estás cociendo cocida, hasta que llega un momento en que la rana está completamente muerta y no se dio cuenta, ¿no? Si la pones de frente a la rana en el agua hirviendo, salta, pero si la vas cociendo poquito a poquito, entonces la rana muere sin que se dé cuenta, ¿no? Y eso es lo que creo que está pasando con Occidente. Gracias, Augusto. Y eso es algo de lo que tenemos que estar conscientes, estar alertas, estar vigilantes, que justamente es parte del espíritu del Adviento, estar vigilantes. Parecemos vigilantes de eso, esas agresiones a nuestra fe, que como dice Augusto, se van dando tan de a poquito,
que no nos damos cuenta, se van normalizando, pero es peligrosísimo, ¿no? Atilio, sí, Y yo quería agregar justamente ayer, aquí en la parroquia tuvimos de 8 a 9 y media una charla interesante con un mexicano, que justamente el título de la charla era Familia dormida, hijos perdidos, ¿no? Y justamente él comentaba lo que vive en México, porque entonces vivía que estaba haciendo lo normal, se perseguía, se maltrataba, que se enseñaba en los colegios, inclusive que no tuvieran fe, que no se hablara de religión, que sería lo anormal. Y él decía, pero, y que había católicos, bueno, muchos católicos que eran pues de nombre, ¿no? Iban a misa, pero que hacían todo lo contrario a lo que decía la fe, ¿no? Y que eso es lo que estaba, según él, promocionando este gobierno y los son el anterior que ha habido, ¿no? Los anteriores que ha habido. Y luego que vi yo es que, por ejemplo, la cantidad de gente que asistió en la parroquia de aquí, a pesar de que había un aviso hace más de 2 semanas, hemos sido 20 personas, 25 personas, ¿no? O sea, en la misa hubo, digamos, 70, se fueron, no atendieron o sea, no estuvieron ni siquiera para el inicio, ¿no? Para ver de qué se trataba. Y fue muy interesante, muy crudo el tema, pero es lo que estamos comentando, ¿no? O sea, cómo no cultivamos la palabra, por lo tanto nos ganan los que dicen que no, eso es tontería, ¿no? sí, Entonces, ese es un indicador de cuán retraídos estamos, ¿no? claro, claro. Hay que estar atentos, hay que estar alertas. Es un riesgo bien claro. Terminamos el capítulo 3 acá. El valor de la Sagrada Escritura. Y bien, Leo, Manuel Pablo. claro, claro, Luisa, gracias. Ok. El valor de la Sagrada Escritura. Pero tú permanece fiel a la doctrina que aprendiste y de la que estás plenamente convencido. Tú sabes de quién la has recibido. Recuerda que desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para arguir, para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. Gracias, Luisa. Miren qué importante el segundo párrafo. Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Miren, y en el primer párrafo dice, recuerda que desde la niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Qué importante. Bueno, nosotros, nuestro grupo, le está dando con todo entusiasmo a esto, reconociendo el valor de la Sagrada Escritura. Pero hay mucha gente que no lo hace, ¿no? O sea, no tendríamos nada que recriminarnos entre nosotros, pero sí preocuparnos por muchos otros que siendo católicos cristianos no se acercan a la y no reconocen el valor de la Sagrada Escritura. Ahora, un detallito nomás, cuando Pablo escribe acá el valor de la Sagrada Escritura, se refiere a toda la Biblia como la conocemos nosotros o se refiere solo al Antiguo Testamento. Es lo segundo, ¿no? Recordemos que cuando Pablo escribe estas cartas, no hay Nuevo Testamento, no se han escrito los evangelios, ni las cartas. Las cartas, bueno, Pablo está empezando a escribirlas, las suyas, ¿no? Entonces la Sagrada Escritura a la que se refieren
es el Antiguo Testamento. Graciano, adelante. Cuando dice toda la escritura está inspirada por Dios, está indicando también que esa es la señal para que una escritura sea incluida en el canon de la Biblia, ¿no? Es lo que hizo la Iglesia Católica en los diferentes concilios cuando armó la Biblia, si lo decimos en términos actuales, ¿no? Y uno de los requisitos es que eh, sea inspirado por Dios. O sea, ese trabajo que se dieron esos obispos, esos presbíteros en aquellos años, a mí me parece titánico, ¿no? Porque no es tan fácil discernir. Este texto parece que no es inspirado, este sí es inspirado, ¿no? Ahora nosotros leemos fácilmente, lo tenemos a la mano, y alistita la Biblia, ¿no? Pero ¿cómo hicieron esos obispos en aquellos años, ¿no? En los primeros siglos de la cristiandad? Yo creo que un humano común y silvestre como nosotros, solo no creo que pueda haber hecho eso, ¿no? De todas maneras tiene que haber la inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Para saber discernir bien. Ujú. Claro, claro, Graciano. Excelente punto. Luisa, adelante, por favor. Manuel Pablo, ahora, hace un rato, una hora más o menos, estaba yendo a comprar y me sentí mal porque en casi era toda una manzana, no una manzana, pero un lado de la manzana, una cuadra, habían unos 10 testigos de Jehová a esta hora, digamos que ha sido un cuarto para las 7, tocando las puertas. Yo dije, Señor, y yo, entonces no voy a involucrar a todos, ¿verdad? Y yo, ¿cuándo le toco la puerta a la vecina para hablarle de la Biblia? La verdad dije, caramba, esta gente, como tú dices, habla de Dios. Y yo, como católica, ¿hablo lo suficiente? No. Vale la reflexión, Luisa. Vale. Nos hacen pensar, ¿no? La entrega que ellos tienen, miren, estén equivocados o estén en lo correcto. Al margen de eso, pero ¿cómo se entregan? ¿Con qué seguridad? ¿Con qué fe? Hay que reconocerles eso. Ahora, ellos creen lo que enseñan. Que sea correcto es otra cosa, ¿no? Pero ellos están convencidos de lo que enseñan. Entonces, hermanos, yo les pido que nos quedemos con esa media frase del segundo párrafo. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y arguir, para corregir y educar en la justicia, a fin de que el nombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. Una linda frase. Atilio, adelante. Sí, yo quería, justamente pensando en lo que ha dicho Luisa y lo que siempre veo también, es, los veo caminando en la mañana, por acá pasan, se dan la vuelta, y yo creo que deben tener sus necesidades básicas ya cubiertas, ¿no? Para dedicarse a eso, o sea, para dedicarse a la predicación, porque si no, no creo que lo puedan hacer. Creo que eso lo hacen con el diezmo, ¿no? Claro, Porque, ellos vienen en misión, son jóvenes que están en una etapa de su formación ajá, y vienen financiados, no tienen que preocuparse de otra cosa. Su chamba por 2 años es tocar puertas. Por 2 años, bien fuertes. claro, y entonces ya por eso se dan completo, ¿no? En cambio, bueno, nosotros, yo creo que, digamos, ahí habría ¿qué pasaría si los católicos aquí tuviéramos ese impuesto como en Alemania, ¿no? Una contribución a la Iglesia Católica, caramba, ya, no sé, tendríamos pues bueno, primero perder el miedo, creo, ¿no? Primero es conocer bien la escritura y perder el miedo para poder hablarlo a otros, ¿no?
sin que uno, porque también uno te tiene miedo al ridículo, ¿no? Al no saber explicar. Claro, pero los entrenan muy bien. Claro, eso nos faltaría, creo, a nosotros. Claro, los entrenan muy bien. Ujú. Gracias. Augusto, adelante. Eh, si bien los misioneros sí dedican unos años de su vida en ir a otros países, pero aquí también entrenan a otros muchachos, señores, señoras, que tienen que ellos dedicar, creo que es un día a la semana para la misión, para predicar, mejor dicho. Creo que le llaman predicar a ellos. Entonces ellos tienen que dedicar un día, ya ven si piden permiso en su trabajo, los que tienen trabajo, generalmente son personas mayores, pero algunos que son más jóvenes sí piden permiso en su trabajo, ya ven lo que hacen, pero tienen que dedicar un día a la semana, ¿no? A predicar. Entonces, esa es la convicción que tienen ellos, ¿no? Y los preparan, pero no crean que ellos se leen toda la Biblia, ¿no? No, no, no. Les dan ciertos pasajes, les dan unas guías, les dan unos libros de estudio donde les enseñan, o sea, tienen un método, ¿no? ¿Cómo se llama este? La sede central ha hecho todo en distintos idiomas, ¿no? Y les mandan y les asesoran de cómo hacer las cosas, cómo predicar, de qué forma, qué puntos deben tomar, y les mandan cada semana, les mandan videos donde les instruyen y se reúnen y también hay mayor instrucción, a veces les mandan folletos, libros. Entonces eso es un proceso, ¿no? De instrucción y capacitación constante, ¿no? Que es algo que aquí falta a la iglesia, ¿no? A la iglesia católica falta. Ahora, ojo, tampoco es cuestión de recursos, ¿ah? Porque la iglesia alemana es la que más recursos tiene y es yo creo que la iglesia que más alejada está del mensaje católico, ¿no? Ya prácticamente están formando una iglesia distinta, ¿no? Yo no creo que el dinero tampoco sea la solución, es la convicción. Para enseñarnos se requiere mucho, ¿no? Si pueden reunirse en una parroquia y con que haya convicción de todos, podría aprenderse, podría enseñarse, ¿no? Y podrían leer la Biblia juntos. No creo que el dinero sea necesariamente la solución, sino un mayor, una mayor convicción de todos, un mayor compromiso. Esa sería la palabra, un mayor compromiso con la fe. El compromiso es lo primero, como dice Augusto, es lo primero. Si no hay compromiso, el resto es puro cuento, ¿no? Graciano, adelante. Todos los miembros de esas iglesias de los hermanos separados, no todos salen a predicar, hacen una buena selección. Seleccionan, primero les preguntan quiénes quieren y de ahí son seleccionados para ver cuáles personas tienen las aptitudes, ¿no? Yo conozco a un, ¿cómo lo llaman? Un mormón. Un día me encuentro y me dice que estaba feliz porque su hijo había sido seleccionado para ser misionero por 2 años. Y creo que se iba a la África o al Asia, algún lugar de eso. Pero entonces yo de ahí deduzco de que realmente no es tan fácil acceder a ese trabajo de predicar, ¿no? Hay que pasar algunas pruebas también. O sea, si encontramos a uno por ahí por la calle tocando las puertas es porque ha sido seleccionado, pues, ¿no? No todos lo hacen. Claro, es correcto, Graciano. Son bien seleccionados y bien capacitados. Y como dice Augusto permanentemente, no es que los capaciten y los sueltan, los retroalimentan permanentemente y tienen reuniones de grupo con su guía, qué problemas tienes, qué dificultades se enfrentan, le dan fuerza, le dan ideas. Es todo un trabajo, pues muy bien hecho. Y como dicen ustedes, ¿no? Es cuestión de mirar y aprender. ¿Qué podemos hacer nosotros? No digo igual, mejor que ellos. Pero ¿qué nos falta? Empezando el compromiso, para comenzar. A ver, capítulo 4. Sí, Julia, adelante.
Julia, Sí, ¿me escuchas? sí, ahora sí. ¿Ya me escuchas? Ya, gracias. Bueno, en cuanto al tema que están tratando, eh, bueno, mi padre fue mormón y yo he estado durante 5 años más o menos en la iglesia mormona. Y bueno, a los fieles como que tienen esta iglesia un poco de cuidado en cuanto a la mística, a lo que enseñan, ¿no? Obviamente que yo era en esa época un adolescente y mi padre nos indicaba y bueno, lo que puedo decir es que eh, Dios en todo momento está dirigiendo nuestras vidas. Cada paso que damos, aunque parezca mentira, uno nos... Se lo digo esto porque esa etapa fue fundamental en mi vida, fundamental, porque empecé a tomar la Biblia, a leerla y a confraternizar, a asistir. Fue un momento bonito, pero después cuando me casé y volví a la iglesia católica, me di cuenta de los errores que ahí habían, ¿no? Y, y durante esta etapa de estos 7 años que he leído la Biblia, como que no hay nada más grande que leer la palabra del Señor, nutrirse de ella y aplicarla en nuestra vida. Y esa parte de los evangelistas, nuestros hermanos separados, no están preparados realmente. Durante todo mi trayecto, durante estos 7 años, he conversado con muchas personas, y no hay bases que nosotros no sepamos, ¿no? Ellos no están bastante confundidos. Lo único que tenemos que tener es esa potencia divina que tenemos dentro de nosotros y que el Señor nos lo dice en varias partes de nuestra Biblia. Tenemos la memoria, el entendimiento y la voluntad, son potencias divinas. Y si queremos hacerle un bien a nuestros hermanos, bueno, pues con amor y con mucha entrega, va a salir de nosotros palabras que ni nosotros nos imaginamos, ¿no? Eso es lo que me ha pasado en, en mi caminar con nuestros hermanos separados. Están bien, cuando ya están en diálogo con una persona que conoce y sabe la fe y ya ellos como que se encuentran no sin conocimiento, pero no hay fondo en ellos, ¿no? O sea, una palabra, otra, y como que ya no tienen más argumento. Parece que se aprendieran versículos, y con eso se fundamenta para contrariarnos a nosotros, ¿no? Pero en todo momento le digo, somos hermanos, eso es lo más importante. Dios ha mandado ese principio tan santo de amarnos, y entonces no polemicemos, no, porque nos está... Eso es mi experiencia, y eso es lo que he vivido en cuanto a nuestros hermanos separados. Quería comentarles esta parte. Gracias. Gracias, Julio, por tu testimonio. Todo testimonio es muy valioso. Son experiencias que hemos vivido. Qué lindo poderlo compartir. A ver, vamos a leer esta perícopa, con la que empieza el capítulo 4. Exhortación a proclamar la palabra de Dios. Atilio, adelante. Sí. Exhortación a proclamar la palabra de Dios. Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos,
y en nombre de su manifestación y de su reino, proclama la palabra de Dios. Insiste con ocasión o sin ella, arguye, reprende, exhorta, con paciencia incansable y con afán de enseñar. Porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana doctrina. Por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que les halaguen los oídos y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas. Tú, en cambio, vigila atentamente, soporta todas las pruebas, realiza tu tarea como predicador del Evangelio, cumple a la perfección tu ministerio. Gracias a ti. Miren cómo lo sigue orientando. Muchos se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas. ¿Cómo nos encanta la fantasía? De verdad que es impresionante, ¿no? Nos encanta, nos fascina. Es mucho más atractivo para la gran mayoría de personas escuchar cosas fantasiosas que la plena verdad. No sé si ustedes tienen esta misma idea que les comento. Augusto, adelante. Y esto que dice Pablo es exactamente lo que está pasando en estos días, ¿no? Donde la mayoría, hay muchas personas que son, digamos, espirituales, entre comillas, religiosas, pero que no creen, digamos, en una religión concreta, sino se forman su propia religión ellos mismos, ¿no? Se crean su propio Dios, ¿no? Agarran un poco de cristianismo, un poco de budismo, un poco de hinduismo, lo que les gusta de cada cosa según para que lo que no contrarie su forma de vivir, lo que no los lleve a la conversión, lo que no los lleve a darse cuenta que están haciendo algo mal, eso les gusta. Entonces agarran de aquí, agarran de allá y se forman su espiritualidad y con eso ya creen que están contentos y que la verdad depende de cada uno. Entonces, en fin, es justamente lo que está diciendo Pablo, ¿no? O sea, ya no soportan, digamos, la sana doctrina, no soportan lo que predica la iglesia, no, 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 ellos quieren su propia religión e incluso eso se puede dar incluso dentro de la iglesia, ¿no? Hay cada vez sale un sacerdote que predica unas cosas que no es doctrina católica y sin embargo lo predica porque él le gustaría quizás que fuera, ¿no? O un catequista, o en fin, se ve en todas partes, ¿no? Pero eso es muy común en estos tiempos, ¿no? Y que era común en los tiempos de Pablo también. O sea, es común en todos los tiempos y es delicado. Y nos atrae eso, ¿no? Como diríamos, nos atrae el morbo. Y yo les digo, así como escuchar cosas fantasiosas. Y ya lo hemos comentado antes, pero si yo digo, vamos a leer el Evangelio según Marcos, pucha, que hay algunos interesados, pero les apuesto doble contra sencillo, que si decimos, vamos a estudiar el Evangelio de María Magdalena, van a faltar espacios en el Zoom. Si el Zoom alcanza, en el Zoom que yo tengo alcanza para 100 personas, va a quedar corto, van a pasar la voz rapidísimo. Se va a hacer un curso del Evangelio de María Magdalena. María Magdalena, paso, qué monstruo. Eso es lo que nos encanta. O sea, nos fascina la novedad, el moro. De verdad es una tendencia, pero que al final muy humana. No podemos ser malos con los seres humanos que son nuestra raza, somos nosotros. Es una característica nuestra. Pero claro, hay que estar alertas, conscientes y tomar nuestra decisión. Atilio, adelante. Sí, quería justamente decir eso, ¿no? Dos cosas, que leyendo, releyendo esta carta, así como las otras de Pablo, o sea, yo siento que nos habla al tiempo actual, o sea, se refiere también en este momento. O sea, somos recurrentes en esto, ¿no? Y lo segundo es, efectivamente, el éxito que tuvo el Código Da Vinci y toda la saga de novelas y películas, ¿no? Que hasta la gente, bueno, mucha gente creía que era verdad, ¿no?
Yo escuchaba y decía, ya ves, María Magdalena era la esposa de Jesús y que se fue embarazada, por eso que se fue a Francia. ¿Qué? O sea, una, ¿cómo puedo decir? Un poquito de verdad, cosas históricas que han sido adornadas, las han creído como si fuera cierto, ¿no? Entonces ahora hay un trabajo que tenemos que hacer de deshacer eso, ¿no? Que es solamente fantasía, ¿no? Pero yo siento que la palabra que estamos leyendo, desde hace, bueno, desde que hemos empezado, es actualísima, ¿no? Sucede ahora con más fuerza, ¿no? Ujú. Bien, Atilio, muchas gracias. Y ante esto, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Le dice en la penúltima línea, tú, Timoteo, en cambio, vigila atentamente. Ese espíritu de vigilancia, hermanos. No caigamos en el cuento, pero que la tentación es grandaza. Y al final, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto que nos distrae o que nos justifica determinadas conductas? Como decían ustedes, ¿no? Hacemos una religión a nuestra medida, tomando de aquí y de allá lo que me conviene y creo una espiritualidad que en el fondo es una falsa espiritualidad, pero que me ayuda a vivir tranquilo. A ver, avanzamos. La esperanza cristiana. Yo leo. Yo ya estoy a punto de ser derramado como una libación, y el momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate. Concluí mi carrera, conservé la fe y ya está preparada para mí la corona de justicia, que el Señor como justo juez me dará en ese día. Y no solamente a mí, sino a todos los que hay aguardado con amor los que han aguardado con amor su manifestación. Ujú. Gracias, Julia. Como Pablo siente su fin en términos de la vida en este pellejo. Yo estoy a punto de ser derramado como una libación. Libación como una ofrenda o como un sacrificio. El momento de mi partida se aproxima. He peleado hasta el fin el buen combate. Concluí mi carrera, pero finalmente conservé la fe. Ese es Pablo. Últimas informaciones y recomendaciones. Esto ya es un tenor otra vez muy personal de él a Timoteo. Yo leo. Últimas informaciones y recomendaciones. Ven a verme lo más pronto posible, porque Demas me ha abandonado por amor a este mundo. Él se fue a Tesalónica, Crescente, emprendió viaje a Galacia y Tito a Dalmacia. Solamente Lucas se ha quedado conmigo. Trae contigo a Marcos, porque me prestará buenos servicios. A Tíquico lo envié a Éfeso. Cuando vengas, tráeme la capa que dejé en Tróade, en la casa de Carpo, y también los libros, sobre todo los rollos de pergamino. Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor le pagará conforme a sus obras. Ten cuidado de él, porque es opuesto, está opuesto encarnizadamente a nuestra enseñanza.
Cuando hice mi primera defensa, nadie me acompañó, sino que todos me abandonaron. Ojalá que no les sea tenido en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado, dándome fuerzas para que el mensaje fuera proclamado por mi intermedio y llegara a oídos de todos los paganos. Así fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará hasta que entre en su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Vera. Muchas gracias. Son palabras muy entre Pablo y Timoteo. Y se queja de algunos hermanos que lo han abandonado. Y terminamos la carta con esta breve perícopa. Saludos y despedida. Yo leo. Gracias. Saludos y despedida. Saludos a Prisca y a Aquila y a la familia de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Apresúrate a venir antes del invierno. Te saludan Eúbulo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor esté contigo. La gracia esté con ustedes. Gracias, Graciela. Y acá termina la carta, la segunda carta de Pablo a Timoteo. Como vemos, una serie de alcances personales, mucho de orientación para él mismo y para dirigir la comunidad. Augusto, adelante. Como dato curioso, se cree que este Lino que mencionan aquí fue el que terminó sucediendo a San Pedro después de que fue martirizado como obispo de la localidad de Roma, ¿no? Se podría decir que fue el segundo papa, ¿no? En ese sentido. Claro que papa no, en ese, todavía no, digamos, no se le llamaba así, sino el obispo de Roma que después fue adquiriendo mayor y mayor poder. Pero este Lino se cree, según la tradición, que es ese mismo Lino que conocemos que fue el segundo papa. Ujú, buen punto, buen punto. Estamos hablando pues de los primeros cristianos, de los fundadores de nuestra iglesia. Y esta es, hermanos, la segunda carta a Timoteo, que junto con la primera hacen este conjunto de instrucciones y de orientaciones que le da Pablo a un brazo derecho que es Timoteo. Timoteo estuvo en Éfeso, en fin, ya lo hemos comentado ampliamente. Como han dicho ustedes en sus comentarios, en varios momentos parece que Pablo nos hablara a nosotros, muy presente, muy actual. Y es que los problemas no son nuevos, aunque querramos no la modernidad, pero los problemas en muchos son los mismos. Atilio, adelante, por favor. Sí, igual como dijo Augusto, quería consultar si Lucas y Marcos, a que se refiere en la película anterior, son los evangelistas. Sí, Ay, sí, definitivamente sí. Lucas es el médico que se va a quedar con Pablo hasta el final de los días de Pablo. Marcos es el joven que había conocido a Pablo y luego se va con Pedro. Ellos son. ¿Alguien más que quiera opinar sobre esa revisión final? Bueno, hermanos, entonces entremos a la Manuel esperanza. Pablo, Sí, perdón.
esta es la última parte de la carta de Pablo. Él está como muy sentido. En ese momento él ya sabía del martirio que iba a tener y cómo todo lo que iba a pasar él, que prácticamente su forma de expresarse es como de tristeza, ¿no? Claro, lo que pasa, Julia, Pablo no tendría cómo saber del martirio que va a sufrir. No hay forma, no es adivino. Pero sí se siente cansado, se siente con los años encima, se siente que ha pasado 1000 batallas y por eso dice mi carrera está llegando al final. ¿No? Siente. O sea, la persona siente los años. Ya no soy el mismo, ¿no? Es un poco lo que Pablo siente. Y Pablo no es tan viejo. Lo que pasa es que su vida ha sido tan dura, ha sufrido arrestos, flagelaciones, muchísimas cosas que lo han ido deteriorando muy rápido. Pero una labor bien fuerte, ¿ah? Bien, porque dejó prácticamente la iglesia ya con sus bases. Claro, tremenda labor. Semejante labor fuertísima. Y hablando de eso justamente, el Papa acaba de estar en Turquía, Sí. acaba de estar en Turquía. ¿Qué pasó en Turquía hace muchos años? Bueno, el Papa ha ido celebrando los 1700 años del Concilio de Éfeso, pero el Concilio de Éfeso fue importantísimo para la Iglesia Católica. De Nicea, Manuel Pablo. Perdón, perdón, de Nicea. El Concilio de Nicea fue tan importante para la Iglesia Católica. Nicea está muy cerquita de Éfeso, pero hay algo todavía más importante y era la labor de Pablo en Turquía, que no se llamaba Turquía, era la provincia de Asia. Uno se refiere a Asia en términos actuales por otra región, ¿no? Pero en ese tiempo era la provincia romana de Asia, la actual Turquía, y ahí es donde Pablo hace su labor más importante. Ahora, el concilio de Nicea fue importantísimo también. No hace ni una semana que el Papa ha estado ahí. ¿Quién recuerda qué se trató en el concilio de Nicea que lo hace tan importante? 1700 años. Hay un La tema sobre divinidad de todo. Cristo, ¿Perdón? la divinidad de Jesús. Ah, así es, Graciano. El concilio de Nicea discute un tema y lo termina zanjando, ¿no? Jesús es Dios. Todavía para algunos hermanitos parece que el concilio de Nicea no se ha producido, porque no tienen claro que Jesús es Dios. Aguanta, ¿qué estás diciendo, no? Miren cómo podemos estar desfasados. Jesús es el Mesías, otros dicen un poquito más allá, Jesús es el Hijo de Dios, pero decir Jesús es Dios, hermanos, es una verdad que la iglesia tiene clara 1700 años atrás, concilio de Nicea. En el mes de noviembre de hace 1700 años, en el año 325. Manuel Pablo, ahí era que estaban combatiendo el arrianismo con esta declaración, con este concilio de Nicea. Claro, claro, Luisa. Claro, el arrianismo y algunas otras posiciones heréticas o herejías.
Pero Arriano, ojo, no era cualquier desalmado que pasó por ahí. Arriano era un cura bien formado que tenía esa interpretación, así como Marción. Han habido varios en los primeros siglos de la Iglesia que han sustentado posiciones bien delicadas. Es un tema bien interesante para que ustedes revisen las herejías, porque uno escucha herejías hoy, en nuestro siglo, pero hermanas, hermanos, no es, la gran mayoría son temas antiguos, son temas desde el primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo, no es cosa nueva. Lo que pasa es que un inteligente de nuestro tiempo, un muchacho pensador, una chica que es inteligente, plantea posiciones, uno dice que es inteligente, pero realmente son posiciones que tienen casi 2000 años ya, 1700 o más, porque algunas son del mismo tiempo de Jesús, del mismo tiempo del evangelista Juan, porque no es que los temas sean solamente del concilio de Nicea. En el concilio de Nicea se terminan de aclarar, se discuten y se terminan de aclarar, pero la discusión estaba de antes, desde Jesús mismo. Por eso cuando leemos en el Evangelio según Juan, en varios momentos él aclara cosas como ese inicio de su Evangelio. En el principio era la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Y Dios puso su morada entre nosotros, Jesús puso su morada entre nosotros, se hizo hombre, en fin. El tema necesitaba aclararse. Y Nicea es un hito en la historia de la iglesia porque termina de zanjar un asunto fundamental. Augusto, adelante. Digamos que lo termina en zanjar en cuestión de dogma, ¿no? Pero digamos que el tema continuó por muchos años después, ya con no los arrianos, sino lo que se llamaba los semi-arrianos, que tenían una posición un poquito menos herética que los arianos, pero que seguía siendo herética. Por ejemplo, actualmente los testigos de Jehová serían casi semi-arrianos. Yo podría decir, como Pablo de Soramosa, que fue uno de los precursores del semi-arrianismo, tenía una posición extremadamente parecida a los testigos de Jehová, ¿no? O sea, no llegan a decir que Jesucristo es, digamos, solo una criatura más, sino tienen una posición elevada, pero no es Dios para ellos, ¿no? No es Dios Padre es una cosa y Jesucristo. Pero de todos esos errores, como dice Manuel Pablo, salieron de la misma iglesia, porque la palabra de Dios, si tú la lees y hay varios pasajes donde en realidad te genera, pues, te puede generar confusión, ¿no? Es así. Yo justamente hoy estaba revisando uno de esos pasajes y en realidad tú te dices, bueno, este pasaje realmente yo lo voy a incluir, ¿no? Porque es un documento, lo voy a incluir, pero obviamente que cuando le presenta al testigo de Jehová, esto me va a decir, ajá, ¿no ves que aquí dice esto? Sí, pero bueno, lo tienes que matizar con muchos otros pasajes, ¿no? Pero eso es bien complicado. En realidad, la lectura de las Sagradas Escrituras fuera de la tradición de la iglesia es muy complicada, es bastante complicada. Por eso ese es el peligro, ¿no? Sale un sabio y entendido, como decía Jesús, y puede llevarla a la perdición a muchos, ¿no? Ese es el problema de estas cosas, ¿no? Pero bueno, pero hay que conocerle, pero dentro de la iglesia, ¿no? Claro, Augusto, y justamente esa es una de las excusas que da la iglesia por el haber tenido la Biblia guardadita en latín por tantos siglos, porque tenían ese miedo, ¿no? De que si se ponía al alcance de la gente en sus idiomas diarios, en el lenguaje que hablamos todos los días, pasarían estas cosas de malas interpretaciones. Ese celo de la iglesia
Es una explicación de por qué la Biblia estuvo tan lejos durante tantos siglos, desde el siglo cuarto que se traduce la Biblia al latín por Jerónimo, hasta el Concilio Vaticano II, prácticamente. Imagínense cuántos siglos. Pero ahora la tenemos en castellano y en todas las versiones. Es lo más antiguo, más moderno, más fácil, más digerible, cantado, en colores, pero el riesgo de que se interpreten mal está ahí latente, es muy cierto. Atilio, adelante. Sí, yo quería justamente lo que dijiste de San Jerónimo, es, si él lo dijo, desconocer las escrituras es desconocer a Cristo, ¿no? O sea, ya él estaba diciendo que, bueno, como, bueno, como un doctor de la iglesia, ¿no? Que tenemos que conocerlo, si no, ¿cómo sustentamos nuestra fe? Claro, bajo el magisterio de la iglesia, guiados, ¿no? Por la iglesia, pues no, como dice Augusto, interpretamos otra cosa, ¿no? Si lo leemos aisladamente, yo creo que hay muchos que hemos entendido otra cosa hasta que hemos sido orientados nuevamente, ¿no? Eh, pero el riesgo es peor, no conocer la escritura, desconocemos a Jesús y caemos en cualquier, caemos en las garras de cualquier supuestamente entendido, ¿no? Que nos dice, oh, esto es así, acá dice tal cosa, y no creen. Es el mayor riesgo no conocerla, ¿no? Claro, bien dicho, Tilio. Entonces, leer las escrituras corre el riesgo o lleva consigo el riesgo de que la interpretemos mal, pero no leerla, el costo es mucho más alto. Entonces la iglesia dice, ok, abrimos la Biblia, la leemos todos, pero la iglesia recomienda leerla en comunidad, leerla juntos, como estamos haciendo nosotros, mira. Creo que somos un buen ejemplo, no perfecto, no el mejor, pero sí somos un buen ejemplo de la Biblia leída en comunidad. Nos ayudamos, interpretamos uno, otro, comentarios, alcances, incluso dudas. Hay varias dudas y dudas fuertes que se han planteado que ayudan, que hacen intervenir más, que hacen investigar más, pero creo que nos enriquece a todos, porque esa duda que se plantea en nuestras reuniones, tengamos en cuenta, tranquilamente es una duda que podría plantearnos cualquiera mañana más tarde. Y si no tenemos respuesta, o si contestamos una tontería, gracias, no adelante. Gracias, Manuel Pablo. Yo creo que deberíamos pensar qué es lo que, o sea, la Iglesia en el Concilio Vaticano II tomó la decisión de masificar la Biblia, ¿no? Hacerla accesible a todos, a la mayor cantidad de gente, en todos los idiomas, ¿no? Y Sí, ellos supongo que lo pensaron bien, porque en un concilio la gente sobre todo va a meditar y a intercambiar opiniones, ¿no? Y ¿qué hubiera pasado si la iglesia en ese momento hubiera continuado con la política que había de mantener la Biblia más restringida para ser manejada, obviamente, con más sabiduría por la misma iglesia? ¿Qué hubiera pasado con los medios de comunicación que hay ahora? Entonces, eh, ellos tomaron esa decisión en ese momento sin tener idea de lo que venía, lo que se venía ahora en los medios de comunicación tan masivos también, ¿no? Y ahí me parece que ahí está la mano de Dios, ¿no? O sea, los hizo, sin darse cuenta ellos, los hizo tomar una decisión bien sabia, porque a estas alturas, con toda la facilidad que hay para comunicarse y con una Biblia más restringida, hubieran habido más problemas seguro. Entonces ahí ellos tomaron una decisión bien sabia
inspirados por Dios definitivamente, porque ellos no tenían ni idea de lo que iba a pasar ahora con las redes sociales y todo lo que tenemos en la internet, ¿no? Gracias. Claro, Graciano, es cierto eso. Además, ya circulaba la Biblia de los hermanos separados. Ya separaban Biblias protestantes. Entonces, ¿qué leeríamos ahora? Biblias protestantes. ¿O nos contentaríamos con escuchar las lecturas del domingo? Madre Pablo, en eso yo insisto en o sea, los expertos impresores, presentadores de las Biblias protestantes, cómo se preocupan de hacerla no solamente atractiva en el texto, sino a la forma, a la vista, ¿no? O sea, sigo viendo, porque estoy haciendo exploración en las páginas y qué tal cantidad de Biblias, pero bien presentadas, ¿no? O sea, en cambio, las católicas hay, bueno, como tú ves, son pocas, ¿no? A comparación de las protestantes, ¿no? Atilio, sí, lo que tú dices es absolutamente cierto. Yo les digo hasta donde conozco, que he revisado bastante, no hay ninguna Biblia católica que le pise, que le llegue a la suela de los zapatos a una Biblia protestante de calidad. Hay una colección de Biblias que se llama Skyler en inglés, Biblia Skyler, que traducen solamente Biblias protestantes. ¡Qué peste! ¡Qué lujo! En calidad de papel, de tinta, la portada de puro cuero. ¡Qué lujo así! ¡Qué lujo! Ahora, una de esas Biblias, la más linda que ha salido hasta ahora, que he podido, porque le hago seguimiento por internet. La Biblia más linda en castellano se llama Biblia Casiodoro, de esta editorial Skyler. Biblia Casiodoro por Casiodoro de Reina, Reina Valera, ¿no? La Biblia protestante, en castellano. ¡Qué lujo! Es una cachetada, sí. Y las Biblias más lindas católicas no le llegan, pero a nada. O sea, ahí, no sé, ¿qué falta? ¿Entusiasmo? ¿Mercado? Es que Estados Unidos, los gringos tienen otro bolsillo y compran más. Si lo hacen para América Latina, una Biblia de $300 la venderían, ¿no? Imagínense una Biblia que cueste, pues, no 100 soles, sino 1000 soles, con todo ese detalle. ¿Se vendería o se aguesaría en la librería? Ese es el tema, ¿no? Y los empresarios, porque finalmente las editoriales son empresarios, ellos ven también su ganancia, aunque de hecho tienen fe, porque no lo hacen solamente por lucrar, pero no es para perder plata. Entonces hay bonitas Biblias, en castellano hay bonitas Biblias católicas, pero Biblias protestantes son una hermosura. Y muchas no llegan al Perú, ¿eh? Porque el mercado no les debe significar mucho. Por ejemplo, esa Biblia Casiodoro de Skyler, en castellano, no ha llegado al Perú. Pero yo la veo cuando la muestran en el YouTube, se nota y comentan las partes, comentan cómo está hecha. Uno dice, qué lujo, ¿no? Es como que uno está acostumbrado a manejar su Volkswagen y pasa pues un BMW, un Porsche, un Lamborghini, ¿no? Entonces, hoy es carro al final. Y eso me podría decir alguien, oye, al final es la Biblia, pero qué diferencia, hermano.
asientos de cuero, con un olor que pasan los años, sigue oliendo a nuevo, aceleras de 0 a 100 en 3 segundos. Claro, es auto, te traslada igual, pero qué lujo que tiene. Pero en fin, ya nos tocará. A gusto, En realidad, como dices, las Biblias protestantes generalmente tienen mejores ediciones. Sin embargo, en Biblias católicas hay una que sí te puedo decir que es igual de lujosa. Hay una más que he visto, ¿no? En Estados Unidos que le ha hecho el obispo Robert Barron del ministerio Word on Fire. Él ha hecho una Biblia que todavía no sé, creo que ya sacó el tercer tomo, acaba de sacar creo que el tercer tomo, porque son varios tomos, uno de los evangelios, otro de los profetas, otro de sí, distintos tomos. Pero es muy lujosa, está llena de pasajes de obras artísticas también tienen los padres, comentarios de los padres de la iglesia y comentarios también de papas o incluso del mismo sobre algunos pasajes. Es muy completa. Ahora, yo una vez la traté de comprar uno de los tomos, pero no venía al Perú. No venía al Perú, no, era solo para el área de Estados Unidos. Pero esa sí he visto que es una Biblia católica que podría competir digamos, en lujo, en hermosura, con cualquier Biblia protestante. claro, Augusto, y está en inglés todavía, ¿no? Esperaríamos que se traduzca al castellano. Pero sí, mira, son señales, o sea, porque estas no son cuestiones ya lapidarias. El mercado va reaccionando, la competencia es sana, por ahí aparece un impulso financiero para una edición de la Biblia Católica a todo dar. Tranquilamente puede suceder. Graciano, adelante. Pero de repente no deberíamos impresionarnos tanto por la belleza, ¿no? Sino por contenido, ¿no? Y yo creo que esa es la óptica que tiene la Iglesia Católica. Por eso no se preocupa en darle mucho acabado a las Biblias, porque finalmente pues lo que nos interesa es el contenido, ¿no? Claro que es bonito leer un buen papel, una buena tinta, ¿no? Pero hay que sobreponerse a eso, ¿no? En eso también la Iglesia hace un análisis y pone en la balanza, ¿no? En una balanza. ¿Qué es lo que queremos? Que más gente tenga acceso a la Biblia, ¿no? Al mensaje de Dios. Si la hacemos muy lujosa, bonita a los ojos, menos gente va a tener acceso, ¿no? Sí, Graciano, pero no sé si sea la razón, ¿no? No sé si es una decisión de la iglesia que una casa editorial privada no haga una Biblia de lujo. Ahora, si hace una Biblia de lujo, no significa que todas sean de lujo y no significa que todas cuesten 1.000 soles. Hay para todos los bolsillos. Biblia de 40 soles en la Feria del Libro y podrán haber Biblias de 1.200, de 1.500 soles, que tiene la portada de cuero de cuero legítimo, suavecita, con con una armadura, un armazón que nunca se va a deshojar, que puede pasar de generación en generación, que pueden heredar tus bisnietos y decir, esta era la Biblia de mi abuelo Graciano, y sigue siendo impecable, porque les digo, el papel viene de Bélgica, ¿ves? La tinta viene de no sé dónde, es un lujo, pero ahora, finalmente es la misma Biblia. Si tú la estás leyendo, lo que lees es lo mismo. Eso es verdad. No es que traiga otro mensaje, es lo mismo. Eso es así, eso es cierto. Pero ya uno se va refinando y te digo, el mercado mira cómo es. Te da lo mismo manejar un carrito, un carrito chino o un Mercedes-Benz. Claro, son carros, ¿no? Te mueven, te trasladan. El carrito chino y el Mercedes-Benz finalmente te llevan a tu destino, pero hay mercado para todo. No es que en Estados Unidos los protestantes hagan Biblias caras nada más. Hay Biblias muy baratas.
bien hechas, pero muy baratas. Y las otras muy finas. El contenido es exactamente el mismo. Guillermo, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Yo quisiera preguntar si tanto lujo no es, como dice un libro de la Biblia, no me acuerdo su nombre en este momento, Vanidad de Vanidades. No sé qué piensan. Era una pregunta mía. Sí, sí, por eso digo, no sé qué piensan. ¿Qué opiniones hay? Manuel Pablo. No sé si han tenido oportunidad de tener en sus manos. Normalmente nosotros tenemos una sola Biblia. La tenemos media viejita, ¿no? Pero no sé si ustedes han tenido la ocasión de tener una Biblia de calidad y leerla. Yo le digo, yo tengo la ocasión y es una delicia. O sea, la diferencia entre un vino corriente y un vino de bodega, pues, de una cosecha maravillosa. El que no sabe tomar vino, de repente le da lo mismo, pero el que es buen vinero, tiene un paladar exquisito, va a saborear distinto, ¿no? Pero finalmente es vino, finalmente es la Biblia, no, eso sí no cambia, eso sí no cambia. Julia, adelante. Bueno, yo quisiera dar mi opinión personal, ¿no? Em, yo tengo dos o tres Biblias y bueno, mis hijos las han usado en el colegio en algún momento y por eso es que tengo tres. Pero todo este tiempo que tengo leyendo la Biblia y, y de verdad que quiero una Biblia como la que está la quinta edición, me parece que es, y veo que Manuel Pablo la maneja tan lindo y llegamos al pie de página y empezamos a leerla. Y también Dianita, y hace unos días Carmencita compró una. ¿Y dónde la has comprado? Y me hicieron descuento. Es que, es que lo disfrutamos. Disfrutamos el contenido, obvio que es el mismo, pero está como más los pies de página y todo está como, no diría moderno, pero sí comprensible, que es lindo, ¿no? Y Manuel Pablo nos comenta que, no nos comenta, sino hemos visto ayer una Biblia grande y él está esperando una que viene de Estados Unidos. Y de verdad que es hermoso ver esas Biblias tan lindas, 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 que hasta da como mucho cuidado para cogerlas, por eso parece que las vamos a maltratar. Y pienso que es el amor que le ponemos al Señor y que Él nos da ese querer estudiar, leer y deleitarnos con ella, ¿no? Yo sí quisiera, de verdad, hacer esfuerzo y tener, claro, claro, ¿por qué no? Yo, es mi manera de pensar, es personal. Y eso es lo que les manifiesto, ¿no? Ujú, ujú, gracias, Julia. Estaba también la mano de María Teresa, me parece. Hola, buenas noches. Sí, pero ya un poquito es un poco las ideas de Graciano, del otro compañero, y yo mi manera particular de pensar es que es como, bueno, voy a hacer una comparación que tal vez no quiero que sea ofensiva, ¿no? Pero es como los libros de literatura, ¿no? Que sale la primera edición y pueden sacar un libro o los populibros o una edición, digamos, en papel más sencillo, pero a mí sí lo que me interesa es la masificación en este caso que estamos nosotros, de la Biblia, ¿no?
las ediciones lujosas, las ediciones con mucho detalle, como has dicho, las podemos dejar hasta de herencia y eso es naturalmente como cualquier objeto que dejemos de herencia, pero el contenido para mí es lo más importante, ya lo has dicho también, cualquier auto te lleva a tu destino, seguramente uno con más confort que otro, pero finalmente llegas al destino y eso es lo importante, ¿no? Desde esa perspectiva, por lo menos mi manera de pensar es... llegamos con cualquiera de los medios, pero el medio tiene que ser el verídico y el completo. Eso es lo que pienso. Gracias, María Teresa. Sí, yo estoy de acuerdo. Lo más importante es la misma Biblia y lo más importante es que la leamos. ¿Cuál es la mejor Biblia? La que tú lees. Luego tengo un comentario nomás, que venía un poco a partir de los primeros comentarios, ¿no? A nivel de ediciones de la Biblia y de el lujo que se está alcanzando. Un comentario, pero lo más importante es el texto mismo, que esté bien traducido, que sea un castellano que entendamos y que la leamos, que la trabajemos. Porque ¿de qué me sirve tener una Biblia que cuesta pues $1000 en una mesa si nunca la abro? No sirve para nada. Es como tener un jarrón, una porcelana, una jarra de plata, un adorno. Y la Biblia no debe ser un adorno nunca. A ti, adelante. Bueno, yo de lo que he visto hasta el momento, la Biblia de Jerusalén, la Gran Aventura, sería, digamos, una forma sin lujo, pero con respeto de prestar la palabra de Dios, 221 soles, bien presentada, las palabras de Jesús en rojo, los pies de página bien explicados, con historia, con forma de lectura, digamos, es una forma de guiar a un, a una persona para que realmente uno ame su fe, ¿no? O sea, no es ni caro ni muy barato, pero todo cuesta en la vida, ¿sí? Entonces, yo también creo que tratar con respeto a esa palabra de Dios que nos ha dado, pues no lo voy a poner en cualquier papel, ¿no? Y, y al menos yo, bueno, mi padre y mi madre hicieron un esfuerzo y compraron su Biblia grande, una Biblia, bueno, creo que en esa época, en el año 60, les costó 500 soles de esa época, ¿no? Y yo le he heredado, ¿no? Y bueno, ya está un poco deteriorada, pero ahí aprendí a leer la Biblia, ¿no? Y no en el colegio, que me dieron un catecismo chiquito, negro, así, con borde rojo, pero eso es lo que ha sostenido, digamos, lo que he podido leer, ¿no? Hasta que, bueno, he ingresado a estos cursos de esta conversación. Entonces, yo, o sea, creo que el mensaje viene presentado de una mejor forma, de manera que llega a nosotros y perdura, ¿no? Entonces, y yo le doy a esa importancia, la perdura, ¿no? Perdura, ¿no? Y esa es la tradición de la iglesia y la palabra de Dios que perdura. Claro. Y hay al final para todos los gustos y para todos los bolsillos también, ¿no? No perdamos de vista, como han dicho ustedes al final, lo más importante es el contenido, es la Biblia misma. Pero si quieres tenerla en un formato más lindo, cada vez hay para todos los gustos. Bueno, hermanos, nos ha ganado la hora, pero hemos terminado la segunda carta a Timoteo. Vamos a quedar aquí, entonces nos queda para el siguiente jueves la carta de Pablo a Tito, que es la última carta que vamos a leer previa al remate final que va a ser la carta a los romanos, tan anunciada.